Temazo, ¿eh? Wow, qué tema les trajimos hoy. Gracias, Melina Ribot. Bueno, nada, nos pusimos al día con Lucía Di Carlo. Seguimos ahora y vamos a ver si ya la tenemos a Mariana Aramendi y la vamos a presentar. Mariana es médica, es mamá de Mateo, médica pediatra y neonatóloga. Y también es instructora de RCP y primeros auxilios pediátricos, que bueno, que está bueno también y podemos charlotear sobre esto también. A ver si la tenemos ahí. Hola, Mari. Hola. ¿Cómo Hola, andás? buenas tardes. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien. ¿Estás en consultorio? No, estoy en casa. Ah. Estoy con los inalámbricos, siempre me da la sensación que por ahí el micrófono no No, todo bueno. se escucha bien. Cualquier cosa te avisamos. No, re bien. Bueno, viste toda la intro que hicimos con respecto a las 1001 cuestiones alrededor de la comida que hay. Desde cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Querés empezar con eso? ¿Por qué les daban los pediatras cuando vos nacías, por ejemplo? Tu mamá seguro que te dio de comer a los 3 meses o 4, porque bueno, seguro fue la recomendación. Tengo la virtud de ser sobrina de un pediatra que nos tenía bastante actualizados con respecto a un montón de temas en una época en la que la norma era la fórmula yo tomé teta, comí cuando había que comer, así que bueno, tuve... Bueno, pero fue una de las pocas, sí. Una de las pocas. ¿De las pocas? Sí, total. Uh-huh. Sí, total. ¿Y por qué se decía eso? ¿Basado en qué? ¿Vos sabés? Sí, esto viene de mucho antes de que comiéramos a los 3 meses. Esto tiene que ver con la necesidad de las mujeres de salir a trabajar, a sostener un país en épocas en las que los varones se iban a la guerra. Estoy hablando de hace mucho, mucho tiempo, en los que no existía la leche de fórmula. Entonces, esas mujeres que tenían que salir por cuestiones de vida o muerte, comían, tomaban agua de arroz o agua con azúcar y los bebés se morían porque no era suficiente. Entonces, como bien sabían quienes orientaban todo esto, que el intestino no estaba preparado para comida, hicieron una cosa intermedia que fue licuar mucho las papillas, llevarlas a formato líquido, ponerles aceite, ponerle azúcar a una papilla de zapallo, por ejemplo, y que los bebés tomaran esto en reemplazo de la leche materna. Y eso empezaba entre los 3 y los 4 meses. Y vos decís que después que... No había licencias por maternidad, porque por un montón de cosas realmente de vida o muerte de los bebés. Pero vos decís que después de eso, entonces quedó la costumbre de que de pasar de ser una especie de exprimido de papilla, pasó a ser la papilla en el platito, porque yo me acuerdo que era papa, zapallo y zanahoria, pisadito con un poquito de aceite. Si tenías manteca o si tenías leche, siempre había que ponerle, porque siempre había que ponerle leche. Porque se le agregaba azúcar y aceite sí. Al licuado de papilla para tratar de generar una falsa leche que tiene esos dos ingredientes. Claro, pero cuando pasó eso, cuando ya pasó el tema de... Y quedó instalado el inicio de la alimentación a los 3-4 meses y se siguió hasta que después se fue acomodando todo. Se fue acomodando todo a una nueva realidad que no era la que era cuando se empezó a dar estas papillas en formato líquido a los 3-4 meses. Pero vos sabés que a mí este caso, por ejemplo, como algunos otros, me hace pensar en esto de que cuando alguien dice, bueno, pero me lo dijo el médico, si lo dice el médico es palabra santa porque yo no estudié medicina. Y hay conductas que las dicen los médicos, por ejemplo la de hace 50 años atrás, que no estaba avalada en un conocimiento científico, sino en una práctica que había salido de la necesidad. Pero no había un estudio científico que decía que darle a los 3 o 4 meses era mejor que darle a los 6. Porque yo me acuerdo que de mi primera a mi última hija,
pasé de los 3 meses a los 6 meses. Es decir, cambió la cuestión ahí en el medio. Acá se van dos cosas. Durante mucho tiempo no hubo trabajos científicos y la medicina no se hacía basada en la evidencia. Claro. Y después, cuando se empezó a hacer cada vez más basada en la evidencia, aquellos médicos que no se actualizaban quedaban con lo que se hacía antes porque a alguien le parecía con consejos mucho más parecidos a los que puede dar una abuela, sin desmerecer, porque la verdad que hay abuelas que es para sacarse el sombrero, pero sin base científica. Después apareció la base científica y a pesar de la base científica hay gente que sigue desactualizada. Cuando yo me recibí, hacíamos medicina basada en la evidencia y a mí me enseñaron a darle estos ultraprocesados Bestum, Vitina, lácteos, crema de leche, y ahora sabemos que no, y yo sé que no, porque yo después de mucho tiempo me empecé a cuestionar todo esto, porque no fue después de mucho tiempo, sino que yo tuve una muy buena formación de cuando salí de la facultad, en mis residencias, en las que me enseñaban un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas, grandes pediatras de esta ciudad me enseñaban a cuestionarme todo antes de bajarlo a los pacientes. Y ahí me empecé a cuestionar primero mi alimentación y después, si bien yo fui criada con teta, también fui criada con ultraprocesados. Claro. Y así viví hasta muy grande, donde me empecé a cuestionar mi alimentación. Y ahí empecé a cuestionarme lo que yo indicaba y así empecé a asesorarme y a formarme y a estudiar y a buscar y empecé a entender que había un montón de información que iba más allá de lo que nos habían dado y además de lo que me habían dado hace 20 años. Yo me recibí hace 20 años y no me podía quedar con esto porque cambió la sociedad y porque cambiaron los conocimientos y porque cambió la evidencia. Pero de todas maneras, hay gente en el consultorio al lado mío que sigue indicando esas cosas que ya sabemos que no. Y bueno, ahí mucha gente dice, bueno, cada maestrito con su librito en cuanto a lo que dicen los médicos. Y la verdad es que o estás actualizado o no estás actualizado y ahí... Claro, pero eso es medio conflictivo porque una tendría que estar tranquila de que el médico no te pueda decir dale de comer a los 3 o dale de comer a los 6. Es decir, tiene que haber algo que unifique criterios. Yo creo que... Hay la evidencia científica, pero parece que sentarse a leerla. Está bien, hay algunos que por ahí no la estarían leyendo, vos le estás diciendo. No. Bueno, ok. No. Bueno, comparto porque me parece que es así, es la realidad. Pero bueno, a veces Lucía siempre, que es la periodista de acá de este dúo, que es la que siempre le interesa la información, llegar con la información y brindar esa información para que la persona que nos escucha pueda elegir qué decidir qué quiere. A veces a mí me preocupa esto de que hay cosas que no se cuestionan porque las dice el señor de guardapolvo blanco. Viste que hay un tema con la medicina y bueno, y también hay un tema con otras profesiones, pero sin embargo el saber del médico es el menos cuestionado. Mucho menos, es más cuestionado ahora que antes, pero sigue estando puesto como en una especie de pedestal. El médico me indicó esto, bueno, listo, ya está. Y yo no pienso que capaz que el nene para comer a los 4 meses, pobrecito, ¿cómo haces para sentarlo? No se sienta, se le cae todo. Yo me acuerdo que le daba la cucharita a Emiliana y el puré por acá porque no lo podía ni tragar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso se extrapoló una papilla a una indicación precisa que era una papilla líquida que se daba con mamadera y no con cuchara. Porque hasta los 6 meses los bebés tienen reflejo de extrusión, claro. Que es un reflejo protector por el cual cualquier cosa sólida o semisólida que un tercero le meta en la boca hace y lo saca, incluida la comida. Por eso ese inicio de la alimentación a los 3-4 meses era en formato líquido en mamadera, no era en cuchara. Claro. Pero si vos después trasladás esto, que tenía un contexto social determinado, a otro contexto social y además lo modificás de determinada manera
y no es lo mismo, y ahí empiezan los problemas que además genera frustración para el bebé que le están metiendo una cosa que no puede meterse a la boca, para quien le da esa comida, y todo innecesariamente además. Sí, sí. ¿Lu? Mariana, ahí te perdimos en imagen, pero te escuchamos. Ahí está. Ahí te tenemos. Nosotros tenemos muchas oyentes que están arrancando con la maternidad o que están embarazadas o bueno. Considerando que vamos a consensuar que empezamos a alimentar al bebé a los 6 meses. Hay como 2 corrientes y a mí me interesa saber si son corrientes opuestas, si son complementarias, si una sí y la otra no, como es BLW en la alimentación o papilla. Contanos un poco de qué va cada una, vos con qué recomendás. Bueno, primero tengo 2 cosas para decir con respecto a tu forma de expresarte, que muchas veces es la de las mamás o los papás que vienen. No empezamos a darle de comer a los 6 meses. A los 6 meses evaluamos que cumpla con las pautas madurativas acordes para que los adultos referentes de ese bebé empiecen a ofrecerles alimentos semisólidos y sólidos. Y empezamos rigurosamente a los 6 meses, algunos no están listos ni siquiera a los 6 meses, ni le damos de comer a nadie, le ofrecemos comida. Esto es algo en lo que hago mucho hincapié cuando hago las consultas de alimentación, cómo decimos las cosas, porque después a esto se le suma que vienen a decirme, no me come nada, no te come a vos lo que vos querés que coma. Bueno, ahí hay un montón de cosas que tenemos que sacar, que las traemos grabadas a fuego, y hasta que no nos saquemos esto no vamos a poder tener una alimentación que fluya con nuestros bebés. Ahora, yendo a tu pregunta puntual, hay 2 partes que tiene el inicio de la alimentación complementaria, que así lo explico yo en la consulta, que son los qué y los cómo. Los que sí, los que no, y los que ni. Yo tengo un apartado de los que ni, que son los frutos secos, porque no enteros, obviamente, por riesgo de asfixia, pero sí en forma de pastas o de harinas, y eso, por eso lo pongo como un apartado que no va ni en el no ni en el sí, va en el ni. Y eso sí son recomendaciones con base científica, con evidencia científica. El cómo, que son la papilla o los trozos, después lo podemos encontrar, vamos al llano, los trozos, BLW, Bliss, o como cada uno lo quiera llamar, no hay una recomendación para hacer una u otra, y tampoco hay que hacer una u otra, como en la vida hay un montón de grises, y podemos darle algunos alimentos en forma de trozos y algunos alimentos en forma de papillas. Sí, cada una de las 2 formas tienen determinadas características como para ofrecerlo, y eso es importante que las familias lo sepan, pero no hay una recomendación sobre una o la otra. Lo que les voy a decir no es una recomendación en base a la evidencia científica, sino que es una opinión, y eso siempre también en las consultas aclaro, trato de no dar opiniones, yo soy de dar información para que después cada uno con la información certera elija qué quiere hacer, pero sí en esto y aclaro cuando lo que estoy dando es una opinión para que no se tome como palabra santa, es mi manera de ver las cosas. El BLW involucra, o el trozos o el Bliss, como lo quieran llamar, involucra todos los sentidos del bebé y no es solamente una persona que está sentada y a la que le ponen comida en la boca para que la trague. El BLW involucra el tacto, el olfato, el movimiento de los músculos masticatorios que los va a preparar para un futuro poder masticar, la forma de poner la boca, la capacidad de elegir, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo pruebo, esto me gusta más, esto me gusta menos, la motricidad, de hecho el corte que se ofrece no depende de la boca, sino que depende de la motricidad. Yo tengo el estuche, ustedes me están viendo, ¿no? Sí. El estuche de los auriculares. Los bebés entre los 6 y los 9 meses tienen garra, entonces hasta entonces les ofrecemos, el control del aire. Bastones
de Claro. largo tal que la mitad quede en la mano y la otra mitad sobresalga para que coman. Y a partir de los 9 meses tienen pinzas, entonces les ofrecemos pedacitos más chiquitos para que practiquen la motricidad fina. Esas son todas las ventajas que tiene por sobre la papilla para los bebés, y una ventaja que tiene para las mamás, y acá me hago cargo de mala madre que hizo con su hijo BLW desde el día 1 para poder comer sin un chico arriba al mismo tiempo mientras él comía. Yo comía y después de 6 meses pude comer sin tener un pibe arriba mío, y la comida llegaba a mi boca medianamente calentita o antes de Está ser bueno mamá. eso, está bueno eso. Es válido, ¿eh? pensar Para mí es que re sí. válido. Para mí, mamá feliz, bebé feliz. Pero pará, y te voy a decir otra cosa, que el otro día en el programa cuando estuvieron Maxi y Gabriel, hablábamos esto, creo que fue ahí. Como yo soy una persona mayor, me puedo equivocar, ¿viste? Yo ya tengo el permiso de equivocarme en qué programa dijimos esto, pero lo dijimos que, no, ya sé, fue en el encuentro con Melina Brofman, me parece, que esto de que comer fue ahí, fue comer en el mismo momento que el bebé, no que el bebé coma en un horario y la madre y el padre o lo que sea en otro horario. Eso fue en el encuentro, ¿no? Ujú. ¿Viste? No fue acá. Pero Sí, como sí. estaba Lucía, me dio todo Pero igual. eso también es una indicación, Mm, porque el bebé no sabe que lo que está delante se puede comer. Siempre doy el mismo ejemplo. Si yo las llevo a ustedes a comer a una parrilla y les ponen un pedazo de carne, una ensalada, papas fritas, que ustedes ya conocen, lo van a comer. sí. Si yo los llevo a un lugar X y les pongo una cazuelita con algo dudoso, no sé si lo van a comer. Pero si yo que estoy enfrente de ustedes lo como, van a decir, bueno, sí, esto para se comer, come, claro. comemos. Bueno, Claro. esta situación se le presenta a los bebés cuando empiezan la alimentación en todas y cada una de las comidas. Tienen algo adelante que no saben qué es. Pero si lo ven a su papá o a su mamá o a sus hermanos que están comiendo lo mismo, entonces no solo comer en el mismo horario, sino que comer lo mismo. Después no me vengas que no come verduras, si vos le das al chico las verduras y vos no comés las verduras. Pero además, para aprender a usar los cubiertos, tiene que ver a un otro que coma los cubiertos. Para comer eso que está delante suyo, tiene que ver que hay un otro, y si además es su adulto referente, mucho mejor, que está comiendo eso que le están ofreciendo para comer. Porque si no, ¿de dónde aprende si vos Claro. lo pones a comer y después comés vos? Bueno, pero eso Mariana, es porque vos, pero eso, Mariana, es porque vos, y vos lo acabas de explicar, no es darle de comer a partir de los 6 meses, sino ofrecerle una cosa comestible para que empiece a hacer toda la experiencia que implica comer, que no es solamente es masticar, tragar y nutrirse, sino que también es, porque yo pienso, ¿no? Ampliándolo más, comer también, y más para los argentinos, es un evento social, es cuando charlamos, claro, es algo placentero, porque una en general come lo que le gusta, ¿no? Yo digo, ¿no? Siempre con la salvedad de que solamente podemos decir eso el cada vez menor proporción de seres humanos argentinos que podemos comer, ¿no? Por supuesto que sí, Porque estamos hablando de los que podemos comer. Exacto. Bueno, eso es, no sé si está bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cuando las familias que tienen a su primer hijo que empieza a comer, hay un gran nivel, es un hito muy importante, claro, social y familiar, que ese bebé empiece a comer. Y a veces vienen al control los 6 meses y ese bebé no está en condiciones de empezar a comer. Y siempre les digo, cálmense, pero después hay que, durante, no sé, 18 años hay que darle de comer. Más. Relájate, puede tomar la teta. Bueno, yo antes de empezar a darle de comer, sabiendo la que se me venía, porque conozco el paño, digo, no, yo estoy tan cómoda así, con leche y nada más que leche, ¿en la que me voy a meter? Pero bueno, correspondía y había que hacerlo, y por supuesto ahí fuimos. Pero, digo, después llega un momento en el que estás cansada, ya no sabes qué hacerle, lo que le preparas no le gusta, porque después está el lado B de darle de comer,
ensucian todo, tiran todo, como me pasó a mí, mi perra comía, la tuve que poner a dieta a la perra porque estaba hecho un chancho, o sea, tiene todo un lado B de empezar la alimentación complementaria. Y entonces hay que tener en cuenta primero que de acá al tiempo que nosotros le ofrezcamos comida, lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer calidad y después ellos decidirán si quieren, si no quieren, si cuánto quieren y qué sé yo. Pero me perdí lo que les iba a decir que me había pasado a mí. Y María, me parece que yo me acuerdo, estabas hablando por esas familias que se acercan a los 6 meses. No, ya me acordé. Y bueno, y en esta de llegar, yo llego muy tarde del consultorio y a veces ya con Mateo más grande y comiendo más y todas sus comidas, a veces digo, no sé qué le voy a dar de comer y ahí automáticamente pienso, qué privilegiada que estoy en esta disyuntiva, que no sé qué le voy a dar de comer y que no sé qué le voy a dar de comer porque no tengo para darle de comer. Claro. Entonces ahí hago unos fideos, le pongo un poco de aceite de oliva, le doy una fruta después de los fideos, algún huevo para darle una proteína y sin culpa solucioné esa cena que la hice unos fideos nutritivos, si los quieren llamar así, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, por supuesto. Soy una privilegiada y te lo digo a él, no caigo en la que nos decían nosotros, terminá de comer porque hay chicos que en África, que yo no voy a solucionar el hambre porque el mío termina el plato. Pero sí también explicarle el privilegio que tenemos de que yo le pueda decir, ¿querés tal cosa? ¿O querés milanesa de carne o milanesa de pollo? Entonces, bueno, esto es un tip que siempre lo doy porque a mí me resulta mucho. Mariana, hoy decías, que fue el inicio de la conversación de este tramo, de que hay bebés que no están preparados por ahí para arrancar la alimentación, y en relación a eso recibimos el audio de Josefina, que nos contaba que ella tenía su bebé con un bajo percentilo de crecimiento y le habían recomendado iniciar tempranamente, muy por el contrario de lo que vos estás diciendo, que hay bebés que por ahí no están preparados, iniciarla antes a la alimentación para que aumente de peso, lo cual después hizo una interconsulta, finalmente no tenía que alimentarlo antes, pero bueno, contanos un poco en esto de la maduración y del percentilo, si incide no la alimentación antes o después. En realidad, bueno, por supuesto que esto que yo estoy contando es una generalidad para chicos sanos que crecen bien, estoy generalizando y después las situaciones individuales habrá que verlas desde ahí. Cuando yo tengo un chico con bajo peso antes de los 6 meses o después de los 6 meses, primero tengo que definir por qué tiene bajo peso. Una de lo primero que hacemos en un chico que tiene bajo peso es chequear que no tenga una infección urinaria. Es una de las formas de manifestarse de una infección urinaria. Yo no quiero engordar a un chico, quiero que coma y aumente de peso teniendo un chico sano. Y si eso no sucede, primero tengo que ver por qué no está aumentando de peso. Si no hay una patología ahí a tratar por la cual no está aumentando de peso. Descartado todo esto, me pasó con una sola paciente, una sola vez en estos 20 años, que descarté todo. No aumentaba, pero aumentaba, digamos que menos de lo que a mí me hubiera gustado. Estaba con lactancia materna exclusiva, estábamos en los 5 años y medio, en 5 meses y medio, lo revisé, cumplía con las pautas madurativas para iniciar la alimentación complementaria y habilité en esa familia la alimentación complementaria, acompañándolos, por supuesto, mucho más frecuentemente que con otras familias con chicos más grandes. Pero cuando un chico tiene un bajo peso no es una cuestión de engordarlo, sino primero descartar patologías, en segundo lugar evaluar si ese percentilo no es su percentilo, capaz que siempre fue su percentilo, y ese es su percentilo, y listo. Y me ha pasado esto 2 veces con mellizos, con diferencias importantísimas de percentilo. Y al más chiquitito lo estudié de pe a pa
está perfecto, listo, ese es su percentilo, está sano, seguimos por ahí. Tampoco, no. Hay, por supuesto que hay que poner ciertos cortes arbitrarios en los percentilos para poder identificar aquellos que están por debajo del percentilo 3, a quienes hay que estudiar para que estudiándolos a todos podamos identificar aquellos que tienen una patología. Claro. Pero estar por debajo del percentilo 3 no quiere decir que necesariamente sea algo problemático o patológico. Y como les digo, no tenemos que engordarlo, sino que tenemos que evaluar si hay una patología que esté condicionando eso, y si no la hay, que se quede en su percentilo 3, que no tiene por qué engordar porque nadie lo va a cocinar al horno para Navidad. Mariana, y vos recién dijiste, vos evaluaste ese nene de 5 meses y medio y le indicaste que podían empezar con la alimentación complementaria. Vos me dijiste algo así como, vos le haces una especie de un chequeo médico, observás si tiene las condiciones para comer. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué se tiene que dar? Hay 3 condiciones que tienen que tener para iniciar la alimentación complementaria. Una es haber perdido el reflejo de extrusión, que es el que hablábamos hoy más temprano. Bien. La segunda es tener el tono muscular suficiente. Esto que vos decías, se me caía, se me resbalaba, sí, le daba la cuchara. Bueno, tiene que tener un tono muscular, no solo para poder quedarse medianamente erguido y empezar a comer, sino que además ese tono muscular va junto con la madurez de ese intestino que va a poder digerir ese alimento que yo le dé. Claro, claro. Y esos son los 2 puntos que yo evalúo en el consultorio. Después hay un tercer punto que se evalúa en la casa, que es que el chico tiene ganas de comer, tiene interés por la comida. Uh-huh. Hay chicos que no tienen interés por la comida. El mío, por ejemplo, reunía todas las condiciones. A partir de los 6 meses ya las reunía, pese a haber sido prematuro, porque eso es otra cosa. Claro. Si fue prematuro, tenemos que evaluar la edad corregida para que inicie la alimentación complementaria y no los 6 meses de edad cronológica. Uh-huh. El mío fue prematuro, pese a lo cual a los 6 meses de edad cronológica y 5 meses de edad corregida reunía las condiciones para iniciar la alimentación complementaria, y hasta los 9 meses no le interesó comer. Ahí fue que volaba todo el piso, se lo comía la perra dieta, porque yo no me interesaba la comida. Yo se la seguía ofreciendo, pero hasta los 9 meses no, ahí arrancó y ahora correte, pues te mordió un brazo. Y ahora come de todo. Mariana, pero no me voy a correr del rol de madre. Voy a ser muy poco periodista. Ahí te escuchaba, hay algo que cuesta y que es real, organizar para todos comer en el mismo horario. Como que al bebé le ponemos la costumbre yanqui de comer más temprano y nosotros por ahí nos sentamos cuando el bebé duerme, porque por ahí entendemos que tiene que haber un horario por ahí más temprano para descansar, y también por una cuestión de organización, que cuando el bebé duerme comemos más tranquilo y bueno, y también comemos cosas distintas, cocinamos con condimentos, claro, otro tipo de cosas. Ahora, los condimentos se pueden desde el primer día, ¿eh? Sí, picante y por ahí no, sí, ya lo sé, ajo en polvo, orégano, un montón que sí, otras cosas que no, por ahí cosas que sí. Entonces, bueno, está bien ese ejercicio que vos planteás de por qué, y que lo dijo Melina el otro día, no sentarnos todos a comer lo mismo y hacer una alimentación más sana. Pero ahora, volviendo a algunos mitos y realidades, ¿tiene algo que ver lo que los chicos, los bebés comen con el sueño, con la irritabilidad, con la caca? ¿Cuán de cierto hay con eso? Primero te voy a contestar a tu introducción. No quiere decir que todas las comidas tengan que ser con toda la familia junta. Vos podés hacer 2 o 3 comidas todos juntos y a la noche separados, o podés hacer lo que hago yo, que es darle de comer y mientras se baña meterme todo el chocolate. Me lo acuerdo, ese ejemplo. Y me grita, está caliente, yo ya voy. Sí. Pero no. También agrego, a mí personalmente, de las mejores cosas que me ha dado la maternidad es cenar a las 7:30 de la tarde. A mí me fascina esa modalidad. Entiendo que hay familias que no, pero puede ser que una comida no sea todos juntos, pero el resto sí.
No tiene que ser a todo o nada esto. Y después, bueno, sí, en las consultas de sueño que suelen ocurrir entre el cuarto y el sexto mes, siempre explico que todo ese sueño que venía comportándose de una manera determinada a los 6 meses cambia porque aparecen 4 cosas. Una de ellas es el inicio de la alimentación. Eso modifica el tránsito intestinal, modifica la microflora intestinal y todo eso hace que el bebé tenga sensaciones de movimientos intestinales, inclusive dolores, y depende de lo que le dio esa familia, que fermente más o fermente menos, que dé más gases, menos gases, que los elimine más fácil o menos fácil. Entonces eso puede modificar el sueño. Puede modificar las deposiciones también. Ese intestino, hasta que se acostumbra a digerir estos nuevos alimentos, hasta que la microflora intestinal se modifica de la microflora que venía siendo por la leche, ya sea materna de fórmula o mixta, se acomode a estos nuevos alimentos que se fueron incorporando, eso modifica las deposiciones, y estos son los acompañamientos que hacemos los pediatras que hacemos consultas de alimentación complementaria, porque esto yo no lo hago solamente con mis pacientes, sino que tengo pacientes que tienen otros pediatras y que siguen después con sus pediatras, que vienen a hacer la consulta de alimentación complementaria. Hacemos la primera consulta y después nos encontramos 2 o 3 veces más para ver cómo fue esto, cómo están las cacas, cómo está el comportamiento, cómo están. Por supuesto que cambia todo, cambia literalmente lo que comemos a cualquier edad, nos cambia el comportamiento. La microflora intestinal, que son el conjunto de virus, bacterias, hongos y parásitos normales que tenemos en el intestino, forman parte de nuestro sistema inmunológico, nuestro comportamiento, generan neurotransmisores que modifican nuestro comportamiento. Por eso esta campaña con respecto al azúcar en los chicos, porque literal modifican el comportamiento. Cuando yo vuelvo con mi hijo de un cumpleaños, que termina a las 8 de la noche, donde comió azúcar hasta reventar, yo me quedo así sentada, esperando las 2 horas que haga efecto la insulina y baje ese pico de glucemia, con el chico caminando por las paredes. Las familias que no saben esto empiezan, Josala, qué sé yo, bajate, que son las 9 de la noche. Yo tengo el recurso de saber qué es lo que está pasando en ese intestino y en ese cuerpo que está explotado de azúcar y un montón de sustancias de los ultraprocesados, que en casa no hay. No digo que esté bien o que esté mal. En casa no hay ultraprocesados. Y modifica el comportamiento. Vos le sacás a un chico que consume habitualmente ultraprocesados y cambia su comportamiento, y a veces hasta dejan de necesitar ciertas terapias que hacen para controlar su comportamiento. Mariana, después van a terapias para controlar sus comportamientos y después vuelven y siguen comiendo ultraprocesados. Absolutamente, pero hoy hablábamos al principio, decíamos que no es lo mismo comer que alimentarse, ¿no? Es decir, podemos comer todas estas cosas, podemos tomar gaseosas con azúcar, con cafeína, qué sé yo, podemos comer azúcares no de la fruta, sino azúcares ultra procesadas, y podemos comer un montón de cosas que son nocivas para el organismo. Entonces, yo lo que digo es, yo entiendo que vos digas que no demonizás, es decir, das la información y que las familias elijan. Pero a mí me parece que habría que jugárselas más, no lo digo por vos, en general, habría que jugárselas más como sociedad para identificar esas comidas que nos hacen daño. Porque hay muchas comidas que hacen daño y que no son alimentos, son comidas. Entonces, es decir, a mí me parece que, por supuesto, sería una guerra que perderíamos los que queremos esto, porque en el medio está la industria de los alimentos, que es una de las industrias más poderosas del mundo, y sus intereses económicos. Siempre estamos nosotras tratando de ir por el lado de la fisiología, de la naturaleza, el respeto por el ser humano, y de repente tenemos los seres humanos que se comportan colectivistamente en el sentido de la búsqueda del dinero, ¿no? Estas empresas que son, por supuesto, transnacionales y que son
ni siquiera tienen seres humanos ahí, son números, ¿no? Digo yo, no tienen nombre y apellido, a eso digo. Entonces, frente a yo creo que en este momento hay más desinformación. Hubo un momento que no. El otro día yo leía sobre cómo se instaló que los niños tenían que comer cereales con leche a la mañana. Y me entero que fue una campaña de Kellogg's de Estados Unidos que impuso por una campaña de marketing, impuso la necesidad para poder vender su producto, que era un producto que le sobraba, es decir, que tenía súper producción, entonces había que colocarlo rápidamente en el mercado. Entonces dejamos de comer lo que comíamos a la mañana, que era poquito, hasta que tuviéramos hambre, ¿no? De manera natural, y empezamos a comer esos cornflakes, ¿te acordás? Bueno, sí, siguen existiendo. Encima azucarados y con leche. Y los chicos empezaron a engordar y bueno, y todo el comportamiento, ¿no? Del azúcar. Entonces, a mí me interesa esto, que haya pediatras y que haya gente que está asesorando en la alimentación y que no solamente hable de nutrientes, sino que hable de esto que dijiste vos recién. Cómo le afecta el comportamiento a un niño si viene de un cumpleaños y tiene un pico de insulina. Y que las familias empecemos a entender de eso, que no es solamente territorio médico, entender qué es lo que pasa en el cuerpo cuando vos haces determinada cuestión. Me parece que el rol de ustedes, los médicos, en este caso los pediatras, pero en general, todo el que tiene el conocimiento científico, me parece que el rol social, positivo, es poderlo compartir para quien no lo tiene. Se dedicó a ser contador, ¿entendés? Entonces, me parece que de esa manera, tal vez, ¿no? Con esta cosa de compromiso con los niños. Claro. Cuando vos exponés a las familias a todo este conocimiento, también haces que ellos se autocuestionen lo que comen ellos, y eso a veces no tienen ganas de dejar de comer todo eso que comen. No, más vale. Entonces, bueno, eso es una cuestión de autoengaño también. Yo no lo dejo de comer, entonces para eso tengo que decir que no es malo, porque si yo le estoy dando, es medio contradictorio, si yo no se lo doy a mi hijo porque es malo, pero yo lo estoy comiendo, entonces, bueno, es algo muy difícil de cambiar, porque la realidad es que son adicciones, porque todas estas sustancias que tienen los ultraprocesados, no estoy demonizando al azúcar blanca, que no trae ningún problema. El problema son los azúcares y los aceites de mala calidad, de bajo costo, que usan las empresas para hacer sus productos, para que sea redituable, y lo redituable no es solamente hacerlo con materia prima de baja calidad, como es el jarabe de maíz de alta fructosa, y los aceites, y todo lo que ya sabemos, sino que además lo tienen que hacer de tal manera para que sea adictivo. Y cuando vos abras un paquete de galletitas, no puedas comer uno o dos, tienes que bajar todo el paquete. Claro. Y además está todo hecho, cuando yo era chica, los alfajores eran una tapa de dulce de leche y chocolate. Ahora son triples, con relleno de no sé qué cosa. Entonces, comerte un alfajor de esos era comerte 3 de antes, y los ingredientes de los de antes no son los mismos ingredientes de los de ahora. Entonces ahí hay largo y tendido para hablar, porque realmente es una industria que está puesta para que no paremos de comer eso. Claro. Bueno, Mariana, nos quedamos sin tiempo. Vamos como siempre vuelan los programas. Como siempre vuela el programa. Es interesante también para otra edición seguir hablando, porque uno tiende a frustrarse cuando escucha estas cosas, porque uno vive en una vida que por ahí no tiene tiempo, cómo te organizas la heladera, cómo organizas las compras. Y me parece que para no mezclar, estaría bueno en otro programa seguir con el tema también cómo se organizan esas rutinas, esas compras, qué alimentos comprar. Sería buenísimo. Lo que quiero decir con respecto a esto, y para las familias puntualmente, es que no dejen la consulta de inicio de la alimentación complementaria para cuando ese bebé esté en condiciones de iniciarla. Que la hagan mucho antes, porque la consulta de la alimentación complementaria no es solamente qué y cómo. ¿Qué es esto? ¿En qué recipientes preparo? ¿En qué recipientes guardo? ¿Cómo preparo? ¿Cómo guardo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo hago la compra? ¿Quién va a cocinar? El batch cooking, el meal prep. Todo eso también es importante
organizarlo previamente. Los adultos se van a adaptar a la comida del niño, el niño se va a adaptar a la comida del adulto. ¿Qué nos hace falta para empezar a organizarnos? ¿Qué conocimientos, qué utensilios, qué recipientes? Entonces, cuando vos llegás a la consulta a los 6 meses y dicen, bueno, puede empezar, todo esto le podés dar, faltan un montón de cosas a tener en cuenta. Entonces, entre los 3 y los 4 meses, en lugar de empezar a darles de comer, hagamos la consulta y empecemos a organizarnos para que cuando llegue el día ya tengamos todo esto previsto de antemano y sea más fluido el alimentar a un bebé. Re bien, Mariana. Bueno, te muchísimas súper agradecemos. gracias. Ya nos tiró todas las Sí. preguntas y los títulos para el próximo programa. la próxima edición. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Del útero al mundo, esto fue Paridas. Nos encontramos el lunes que viene. Chau. Chau, chau. Paridas. Tu crianza. Tu decisión.